Gracias a todos por acompañarnos. En la tarde de hoy, el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, el CDEI de la Universidad de Montevideo, les da la bienvenida a lo que es la segunda mesa de su ciclo cultural de este año, que, bueno, tiene, ustedes saben, por eje en Montevideo y el Río de la Plata en la historia de la cultura, representaciones e imaginarios. En esta tarde vamos a disfrutar de una mesa redonda titulada Montevideo y Buenos Aires en la historia de la arquitectura y el urbanismo. Al finalizar las exposiciones, el diálogo de la mesa de los asistentes podrán hacer preguntas a sus integrantes, y antes de ceder la palabra, pasa el doctor Fernando Aguirre, director del CDEI. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio de la Biblioteca Universitaria. Quiero decir unas muy breves palabras de agradecimiento a los invitados de esta tarde, a los expositores de la mesa, el arquitecto Ramón Gutiérrez y el arquitecto William Rey, dos queridos amigos que, bueno, han dejado sus tareas. Ramón ha cruzado el río y han puesto, bueno, todos sus conocimientos que sabemos muy bien al servicio de esta presentación. Y por supuesto también a la coordinadora de la mesa, la doctora María Frick, un especial agradecimiento por su participación. Esta es la segunda actividad del ciclo que el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo realiza este año, y como anunciamos en la primera actividad que se realizó en la sede del Museo Histórico Nacional, queremos acompañar desde la academia, desde un centro de investigación y difusión, estos años que nos conducirán al tercer centenario de la Fundación de Montevideo. Y lo estamos haciendo en los diversos temas que estamos abarcando este año, con una mirada desde el puerto. Ese lugar emblemático de entrada y de salida, y además lo hemos querido hacer en plural, desde los puertos, porque es difícil comprender a Montevideo sin la otra ciudad, sin Buenos Aires. Y por eso en esta mesa y en algunas otras del ciclo, cuando ha sido posible, pondremos en diálogo a las dos capitales del Río de la Plata. En el disenso o en el consenso, en la complementariedad o en la competencia, juntas o enfrentadas, con tantos lazos humanos establecidos y desarrollados a lo largo del tiempo, sería difícil, en mi opinión, abordar el nacimiento y el desarrollo de la ciudad de Montevideo sin mirar a Buenos Aires. Y esta tarde, bueno, lo pondrán de manifiesto a nuestros invitados en un escenario en el que este diálogo queda particularmente de manifiesto, porque el de la arquitectura y el urbanismo es sin duda un campo propicio para este diálogo, campo vastísimo. Hoy se podrán abordar algunos aspectos naturalmente, y el deseo, la intención del CDEI es poder continuar este diálogo el año próximo. Bueno, termino estas palabras de agradecimiento también para agradecer a todos los que están aquí presentes, profesores, estudiantes de esta casa, amigos, y dejo ya entonces a María Frick para que nos introduzca en la mesa de esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí. Bien cerca. Bien cerca. Buenas tardes a todos, gracias Fernando. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, somos un montón y eso es lindísimo. Estamos celebrando los 300 años de Montevideo y en ese marco vamos a abordar, como dijo Fernando, la historia de la arquitectura y del urbanismo en nuestra ciudad y en la ciudad vecina, a veces hermana, con todo lo que implica de competencia, fraternidad y todo eso junto, la ciudad hermana de Buenos Aires. En general, en la historia del arte en la ciudad del puerto es una historia en movimiento, ¿no? Movimiento de personas, de obras de arte, de formas, de tecnología, de tradiciones, de ideas, que muchas veces se encuentran, a veces se intercambian, a veces se resisten y a veces generan inesperadamente rupturas o convergencias. Por eso, actualmente las ciudades puertos se estudian de una manera colaborativa en distintas disciplinas,
en la intersección siempre entre lo local y lo global, y con miradas que conectan el presente, el pasado y el futuro. Pero la relación entre los puertos y las ciudades también cambia con el tiempo, ¿no? A veces se acercan y otras veces están desconectadas. Esto da lugar a imágenes y representaciones muy diversas. A veces son las imágenes que tenemos es de ciudades con una vida dinámica y diversa. Otras veces son paisajes que están marcados por infraestructura portuaria, que caracteriza ciertas prácticas marítimas. Todos hemos visto esas imágenes en la historia del arte nacional. Otras veces vemos barcos que flotan en un puerto y que se conectan con una industria muchas veces. Y otras veces son paseos marítimos de valor arquitectónico o frentes que simplemente conectan una ciudad con con el agua. En todos los casos, sin embargo, son imágenes que importan. ¿Por qué? Porque influyen en la percepción de nuestros líderes, influyen en nuestra percepción como ciudadanos, e influyen en la percepción de los turistas que nos visitan en cada época, y en cada época es distinta. Esas imágenes dan forma a la identidad de una ciudad, a su imaginario, y de una manera más o menos conveniente alimentan la toma de decisiones en materia de gobernanza y de planificación. Hoy los oradores, que son arquitectos, por eso quería ir un poco a las imágenes más plásticas, van a centrarse en dos aspectos clave de este problema. El movimiento de personas, y con las personas las ideas y la tecnología, y su vínculo con la arquitectura en las ciudades puertos de Montevideo y Buenos Aires. Los invito a escucharlos para luego dar lugar a un intercambio entre todos. Antes, sin embargo, me gustaría presentarlos. Vi que todos fueron muy saludados, así que creo que la mayoría los conoce muy bien, pero me gusta cumplirlo con la formalidad de presentarlos en caso de que alguien no tenga ese placer. Ramón Gutiérrez es argentino, arquitecto, investigador superior del CONICET, académico de Historia y de Bellas Artes, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tucumán y Concepción del Uruguay, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Andina de Cusco y la Universidad Católica de Arequipa en Perú, y la Universidad Pablo Olavide en España. Es Premio Nacional de Arquitectura Argentina, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, fundador y director del CEDODAL. Ha sido consultor de UNESCO en temas de patrimonio arquitectónico y urbano entre el 75 y el 2020. Creo que en este caso esa franja es muy importante. Autor de numerosos libros y artículos sobre temas de arquitectura, urbanismo y patrimonio editados en América y en Europa. William Ray Ashfield, uruguayo, arquitecto y doctor en Historia del Arte por la Universidad Pablo Olavide, magíster en Instrumentos de Gestión del Patrimonio Cultural y de Museos por la misma universidad. Es docente de Historia de la Arquitectura en la Universidad de la República y de Historia del Arte en la Universidad de Montevideo. Actualmente es el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y asesor de la Organización de los Estados Americanos. Es un gusto tenerlos aquí y tenerlos también a ustedes. Bienvenidos. Ramón. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de tener este diálogo, un diálogo entre amigos y además un diálogo que de alguna manera me convierte a mí. Siempre decía Países Reyes, me decía Países Reyes que en realidad los argentinos teníamos una mala costumbre que era cada vez que hablábamos de un uruguayo que nos gustaría que fuera argentino, hablábamos de que éramos ciudadanos rioplatenses, ¿no es cierto? Entonces, esa realidad, lamentablemente yo la tengo. Yo soy ciudadano rioplatense y mi madre uruguaya, y entonces estoy muy contento, muy conforme con la situación. El planteo que hemos hablado con Willy de hacer es un planteo sobre tres ejes: el puerto, la inmigración y el desarrollo de la arquitectura y de la formación de los arquitectos. Con unas participaciones que las haríamos brevemente, con una primera proyección de 5 imágenes cada uno, y hablaríamos después en una especie de diálogo breve sobre lo que se planteó sobre el puerto. Luego pasaríamos al tema de la inmigración y haríamos lo propio, y después daríamos el fin con el tema de la arquitectura. Entonces quiero pedir que pasemos una primera imagen, si es posible, Natalia. Buenos Aires. Buenos Aires es curioso porque su historia de poder es una historia vinculada al puerto, sobre todo cuando se refirió a todo el territorio de lo que fue el virreinato del Río de la Plata, lo que fue la realidad de un poder de recursos económicos como la aduana, etc. Sin embargo,
el puerto de Buenos Aires era una miseria. Ustedes pueden ver arriba, en una imagen de 1840, ¿no es cierto?, la realidad de ese puerto, que era una playa que apenas tenía capacidad receptiva. Pueden verlo un poco más abajo, hacia 1870, donde además se seguía lavando todavía, ¿no es cierto?, en la costa de la ciudad de Buenos Aires, donde está el puerto. Quiero decirles que el puerto de Buenos Aires era un problema serio. Un viajero del siglo XVII, Caret du Sky, el francés, decía que era un sistema de defensa que había encontrado Buenos Aires para que no tomaran la ciudad, porque era tan bajo el agua, el río allí, que cuando venía cualquier ataque de barcos de afuera, los barcos tenían que quedarse muy lejos del puerto, en balizas exteriores, como se decía, y entonces los porteños iban a lanzar las vacas al agua, y ahí no pasaba nadie. Es decir, este era un sistema de defensa perfecto. Entonces, Buenos Aires tenía esta cualidad. Durante el siglo XVIII hubo varios proyectos, inclusive está el virrey del Pino, cuando estaba de gobernador en Montevideo, es decir, y de otros demás. Con Boneo hubo problemas a principios del siglo XIX para hacer la posibilidad de muelles muy extensos. Otra, por favor, donde podemos ver las primeras intervenciones que trataron de resolver el problema del puerto con la creación del gran edificio de la aduana, por el arquitecto inglés Taylor, con el muelle que llegaba hasta prácticamente un lugar de posible desembarco, con un depósito fiscal del otro lado, concentrando junto a la Plaza de Mayo, es decir, al núcleo central de la ciudad, el poder de la aduana, el poder de los recursos, y abajo podemos ver lo que se llama el muelle de pasajeros, también hecho hacia 1870, donde podemos encontrarnos muy claramente esa idea. Antes, recordarán ustedes seguramente muchos las imágenes de Vidal, de que la gente bajaba con sus bultos en las balizas exteriores, los metían en los carros que tenían unas enormes ruedas, ¿no es cierto?, y con eso llegaban empapados todos hasta la costa. Ese era el sistema que tenían. Con lo cual, lo que realmente nos salvó fue el puerto de Montevideo. Montevideo tenía un puerto realmente importante. Tenía un puente con el calado suficiente para barcos, ¿no es cierto? Que nosotros pudimos, por ejemplo, para darles algo que fue importante en su momento, llegar a conservar las Malvinas en 1770, cuando la flota sale desde Montevideo hacia Malvinas, la flota española, para erradicar a los ingleses. Es decir, que existen, digamos, antecedentes muy importantes, y la base naval de Montevideo es la localización del grupo marítimo fuerte del Río de la Plata en Montevideo. Por lo cual, el puerto de Montevideo era un puerto, como puerto, muy superior a Buenos Aires. Como puerto. Lo segundo que tenemos que ver es que Buenos Aires recién tiene realmente un puerto hacia fines del siglo XIX. Otra, por favor. Había, en primer lugar, un puerto que se va a crear, que es el puerto de, lo vamos a ver luego, de el Riachuelo, que era el lugar natural, que en 1805, a raíz de una tormenta, había cambiado la boca de ese riachuelo, pero ese riachuelo no permitía barcos de gran calado. Sin embargo, se fue formando, por un sistema de canales, un lugar para ir concentrando grano, para ir concentrando elementos, hasta la construcción del puerto en 1887, 88, es decir, darle una importancia muy grande a través de las empresas de procedencia inglesa. Ellos son los que estudian la viabilidad de este puerto, y se produce un debate muy fuerte entre aprovechar, como decían los ingenieros argentinos, el riachuelo haciendo los necesarios trabajos de dragado y de organización, o hacer todo este otro puerto, al cual tampoco se llegaba, sino que había que crear una serie de canales, digamos, de entrada, muy costosos, y de mantenimiento y de dragado muy costosos, y que además fueron obsoletas muy rápidamente. En 1914 ya teníamos un puerto nuevo, adosado a esto, con otro sistema mucho más complejo de utilización. Sin embargo, vean ustedes que el paisaje urbano que había definido ese puerto ya marcaba la importancia que tenía la gravitación de la exportación de productos de la tierra, digamos, hacia el exterior, y al mismo tiempo la reconversión que podemos ver hoy de los docks del Puerto Madero, ¿no es cierto?, que fue el precursor de esto, con una defensa de polémicas muy fuertes entre los dos diarios, La Nación y La Prensa, acerca del lugar
y los intereses que había detrás de la movilización de estos puertos. Otra. Yo creo que te ha salvado una. Para atrás de esa. No. Bueno, se lo fue. No. Este es el puerto hoy, ¿cierto? Con el puerto nuevo, la ampliación enorme que ha tenido sucesivamente, la ocupación que se ha hecho hoy, inclusive con el puerto Madero, que es mucho más importante, este es del año 40, ¿no es cierto? Nos permite entender la complejidad que tiene todo el desarrollo de este puerto y el crecimiento que está teniendo, más allá de esto, en la misma actualidad. Adelante. Y mostrarles finalmente como el puerto no es solamente el puerto, sino es la ocupación del río. Fíjense ustedes, ahí tienen los edificios que están colocados en el medio del río. Es decir, ya desde 1826, un Buenos Aires que no dominaba el territorio más allá de 50 kilómetros fuera hacia el territorio de La Pampa, ya estaba planteándose en la época de Rivadavia rellenar el río y lotearlo. Es decir, esta era una de las grandes maniobras financieras que había pensado Rivadavia con los ingleses, es decir, de hacer tierra fiscal rellenando el río. Y esta es una idea que se mantiene durante buena parte del 19 hasta la formulación del puerto. Esta es una reconstrucción que hizo uno de nuestros amigos de la facultad sobre la localización de algunos de los edificios. Ahí tienen la colocación de donde estaba la aduana, y ahí tienen los otros edificios, el Sheraton y otros que estarían en la mitad del río, para mostrarles de que la ciudad creció sobre el río. Y el puerto creció también, pero de otra manera. Le cedo a Willy para que cuente lo suyo. Bueno, he planteado esta primera imagen que me parece que es sumamente ilustrativa de cómo una ciudad que no ha sido fundada como ciudad-puerto, sino como ciudad mediterránea, de acuerdo al marco de las leyes de India, tiene una inevitable vocación portuaria, dada la calidad de la bahía de Montevideo y cómo un artista europeo ve a esa ciudad que la percibe con una presencia de embarcaciones, con una suerte de elementos, digamos, de infraestructura casi portuaria, pocos años antes de que efectivamente el puerto de Montevideo se abra para lo que es la vida del comercio. En esa imagen topográfica, bueno, nosotros podemos ver cómo la ciudad se materializa. Se va a materializar lentamente, precisamente hasta la década del 70, en que se produce la apertura del puerto, y en cambio, a partir de justamente de esa apertura portuaria, se va a dar una transformación de toda el área urbana, una consolidación edilicia, una marca, podríamos decir, de desarrollo que hasta ese momento no veíamos. Montevideo era una ciudad muy aburrida hasta la década del 70, era prácticamente lo que podríamos entender como digamos, como un destacamento, un área de carácter militar que va a cambiar muchísimo a partir de esa apertura del puerto y que también la va a ubicar en un protagonismo atlántico muy grande porque va a ser sede, como ustedes saben, del apostadero naval, y eso también le da un lugar de proyección que hasta ese momento no tenía. Algunas imágenes, como la de arriba, que pertenece a Brambilla y que nos muestra cómo el número de embarcaciones enorme que ya hay sobre esa bahía y digamos, un skyline de la ciudad que que comienza a densificarse, a crecer muy rápidamente. Empieza a tener imagen de ciudad propiamente a partir de esta decisión de abrir el puerto. El puerto es
yo diría, el accidente geográfico más relevante del territorio nacional en lo que tiene que ver con la generación de historia, la generación de procesos históricos acumulados, de conflictos, y obviamente, como bien lo establecieron ya en algún texto Melonio y Reyes Abadí, era digamos, un factor clave en el proceso de construcción de identidad nacional, que estaba dado también por anatema, es decir, por la lucha de puertos que, según los historiadores, puede ser distinto. Recién Ramón planteaba una lógica de complementariedad. El profesor Betancourt Díaz también ha planteado el tema de la lógica de complementariedad. Pivel tenía una imagen más fundada en la rivalidad, y esa rivalidad había provocado, decía, una fuerza identitaria muy grande en la sociedad montevideana. Fenómeno que también es absolutamente reconocible, ¿no? Bueno, el puerto va a promover rápidamente una infraestructura de costa, la presencia de farolas, proyectos varios para faros en la isla de Flores. La importancia de esa farola del Cerro Montevideo se va a traducir también en su posterior militarización digamos, tratamiento como fortificación, la sede de la aduana, el consulado de comercio, siguiente. Y va a ir generando en la ciudad también un lento crecimiento de la vida social, del intercambio comercial, de las aspiraciones de una sociedad que a partir de entonces quiere celebrar fiestas de una manera mucho más relevante, con un boato que hasta ese momento era prácticamente desconocido, ¿no? El caso digamos, de la fiesta celebrada para la proclamación real de Carlos IV, que es muy importante, y toda una relación escrita allí de lo que sucede, la cantidad de obras efímeras que se hacen. Esto muestra una ciudad que ha despertado después del puerto, que aspira a tener otro lugar dentro de la red de sociedades, perdón, de ciudades americanas, siguiente, y que se va a verificar en un catastro que rápidamente va siendo ocupado con viviendas como esta que vemos aquí. Esta es una de las primeras viviendas de azotea, o mejor dicho, de las más antiguas que nos quedan de las viviendas de azotea en la Ciudad Vieja, a partir de tipologías de dos patios. Claro, se trata de viviendas de importante jerarquía, de individuos que están vinculados al comercio o, como en este caso, al contrabando. Siguiente. Bueno, y también, claro, esa apertura del puerto promueve también aspiraciones de calificación edilicia, ¿no? Como es el caso del edificio de la catedral, que en 1789, bueno, se le cae una parte, era muy, muy, muy precario como edificio, y que hay todo un movimiento por llevar a tener una iglesia donde los viajeros de la época dicen, realmente hay una puntería hacia construir una iglesia muy importante, ¿no? Con un frente relevante, etc. Siguiente. O el Cabildo de Montevideo, ya mostrando también cómo ese puerto está recibiendo a técnicos como el caso de Tomás Toribio, que es el primer arquitecto que llega al Río de la Plata, formado en la Real Academia, y que es destinado a Montevideo. No es destinado a Buenos Aires, es destinado a Montevideo para los trabajos de fortificación, aunque más trabaja en obras civiles. Y eso, la consolidación de ese puerto de Montevideo va dando también la consolidación de un camino de la costa, sobre el Río de la Plata, porque Montevideo solo no es una garantía del control del ingreso al Río de la Plata. Es necesario también, bueno, los distintos tratados, el Tratado de Madrid había puesto también muy en debilidad la frontera norte de Montevideo, y esto hace que
con una serie de pequeñas ciudades que se van fundando, pero con mucha fuerza en el eje de Montevideo, se va tendiendo una línea, digamos, de comunicación y de pequeñas poblaciones que van conformando también una lógica, sí, una geopolítica, podríamos decir, una lógica militar sobre el territorio. Siguiente. Bueno, el cambio importantísimo que vamos a ver con la llegada de la República en el año previo, el crecimiento de la ciudad de Montevideo, y bueno, allí digamos, un desarrollo en el frente, en el antiguo frente de tierra, con nuevos trazados, y Montevideo ya capital del país. Una capitalidad donde el puerto fue clave, por supuesto, y forma parte del proyecto general de la ciudad ser, digamos, una ciudad fuertemente vinculada al mundo a partir, obviamente, de ese puerto. Siguiente. Y con la República, sí, perdón, y con la República, el ingreso de nuevas ideas que se van estableciendo con la llegada de técnicos diferentes, formados en lugares distintos, que, bueno, también en Buenos Aires vamos a reconocer, obviamente, estos cambios. Bueno, comentario sobre sobre el puerto y los impactos del puerto, ¿no? Yo creo que es muy claro que el proceso de consolidación de los puertos en realidad es un proceso de la segunda mitad del 19, es decir, como centros de comercio impactantes. Nosotros ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es la de la inmigración. Yo creo que los cambios del puerto están designando, por supuesto, cambios en la ciudad. Pero para nosotros el tema esencial fue que nuestro proceso de consolidación territorial fue un proceso muy largo, inclusive con las mismas utopías que se plantearon. Sarmiento planteó en Argirópolis en 1850 trasladar la capital a la isla de Martín García, es decir, sacar Buenos Aires de Buenos Aires y trasladarlo a la isla de Martín García. Bueno, esto era parte de la mentalidad de Sarmiento, que pensaba que el mal del país era su extensión, es decir, que el país tenía que ser Uruguay, la parte del litoral argentino, Buenos Aires y el Paraguay, y allí el resto podía repartirse que lo quisiera llevar. De tal manera que a partir de esa idea se podía llegar a plantear el otro absurdo, que era colocar en una isla la capital de un país integrado por un territorio como ese. Entonces tenemos que entender también cuál es el papel que juega el puerto en la concepción, en la mirada que tenían los que iban de alguna manera a consolidar las estructuras del país. Yo creo que ese es un tema también importante. No sé si querés comentar algo vos respecto a... bueno, la segunda parte y vamos a hablar de la migración. La migración marca definitivamente la consolidación, yo creo, de toda la zona del Río de la Plata. Por lo menos esto es bastante claro numéricamente. Más de 6,5 millones de europeos que se instalan en Argentina entre 1860 y 1920 marcan así muy claramente una realidad donde en 1910 en la ciudad de Buenos Aires había más extranjeros que argentinos, y buena parte de los argentinos eran hijos de esos extranjeros, con lo cual la realidad social del país era muy otra. Aquí vemos la construcción de los dos edificios que se hicieron, el primero en 1888, hecho de chapa importada, ¿no es cierto?, en un edificio octogonal que estaba ubicado en la zona de Retiro, donde estaba la estación de ferrocarril, y que recibía a los extranjeros que llegaban para hacer cuarentenas, es decir, tenían que quedar para evitar los procesos, digamos, sanitarios de transmisión de enfermedades posibles, tenían que quedar alojados allí
un tiempo bastante prudencial de 40 días. En ese recinto, al cual llegaban justamente todavía con los carromatos, esos de grandes ruedas y mojados y empapados, y con unos comedores precarios y demás, recién en 1911 que se va a realizar este otro edificio de recepción del Hotel de Inmigrantes, que es el que prácticamente va a mantenerse, hoy es parte de algunas estructuras universitarias y demás, y va a mantenerse en la zona portuaria. Creo yo que lo que estamos pudiendo ver aquí también ya son las transferencias tecnológicas, que implica esa realidad de la inmigración. La otra realidad es la propia vinculación y transformación que los mismos inmigrantes van a generar. Aquí tenemos dos vistas de lo que era el puerto natural del riachuelo de los navíos, en la zona de La Boca, y los casas de los migrantes, sobre todo ceneices, es decir, genoveses, que eran muchos de ellos carpinteros de ribera y hacían con chapa, madera y demás sus casas precarias, que hoy han sido, bueno, a través de los tratamientos artísticos de Quinquela Martín y otros pintores locales, un paisaje bastante más divertido de lo que realmente debió ser la vida en esos conventillos, y que todavía muchos de ellos están ocupados de similar manera. Lo importante es que esa lucha que hubo para, de alguna manera, transformar el riachuelo de los navíos como un puerto natural, digamos, de la ciudad, se perdió, y la ocupación de este lugar ha quedado muy rayada a través del tiempo, y con una necesidad inclusive de dragados y limpiezas que hasta la actualidad no han terminado de realizarse. La otra realidad es justamente las transferencias tecnológicas. La estación de ferrocarril, la primera estación que hubo, estaba ubicada al lado de la aduana, que habíamos visto, y al lado de la Plaza de Mayo. La tradición, que es quizás parte de una especie de tradición oral no verificada, es que esta estación fue hecha para Madrás, en la India, y a último momento resolvieron que mejor Buenos Aires, y se trasladó y se colocó allá, lo cual permitía pensar que ya se podía hacer arquitectura sin esperar un acondicionamiento ni del paisaje ni del lugar. Era simplemente un mecano que se armaba en cualquier lado. Esta es una manera de pensar arquitectura un poco distinta. Es decir, se pensaba la función como un elemento absolutamente esencial, pero se la desprendía de todo condicionamiento que no fuera el que permitiese realizar el edificio en ese lugar. Abajo podemos ver uno de los tantos edificios comerciales que se levantan también a fines del siglo XIX, hechos totalmente de estructura de hierro. Es decir, la transformación muy clara que genera el proceso de las construcciones de estructuras de hierro, todo importado, y que marca muy claramente esa forma de intercambio entre los productos de las propias producciones con aquello que se importaba desde el punto de vista industrial y tecnológico. Y los arquitectos aparecen, y aquí aparecieron acá y allá, que son Zucchi, ¿no es cierto?, y los hermanos que van a trabajar sobre todo en la zona de Concini, que son los que van a trabajar en la zona del Paysandú, y por supuesto también en Montevideo. Esta presencia marca justamente la transformación. La presencia de Tomás Toribio en Montevideo es no solamente es clave, sino que es curiosa. El rey había aprobado, Carlos III, que toda ciudad que tuviera más de 2.000 habitantes tenía que tener un arquitecto egresado de la academia. Por supuesto, a América vinieron nada más que 8 arquitectos, a toda América. 3 de ellos en Guatemala, 2 en Puerto Rico, 2 en México, Toesca en Chile y Toribio en Montevideo. Es decir, que fue un privilegio realmente excepcional, si se lo mira en términos de lo que significó eso. Por supuesto, Toribio trabajó también, hizo proyectos para Buenos Aires, pero su lugar, su residencia, su permanencia y su acción y su fallecimiento se producen en Montevideo.
Suki, en cambio, va a ir a Buenos Aires originariamente y va a tratar de formar inclusive una especie de academia de dibujo y arquitectura con poco éxito. Y los Concini funcionan, digamos, como correlación permanente entre ambos. Esto es entonces como la llegada de la emigración modifica sustancialmente, y en una primera fase muy claramente con influencia italiana, la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Otro. Tomo este edificio como la síntesis de lo que sucede con esto. Este es el Palacio de las Aguas. En 1868, un ingeniero inglés estudia el problema de abastecimiento de agua después de la peste de fiebre amarilla que había producido una mortandad enorme en Buenos Aires y el traslado prácticamente de la población de la zona sur hacia el barrio norte, lo que sería el barrio norte. Ubicado en el punto más alto de la topografía de Buenos Aires, en función de aprovechar el desnivel como para poder facilitar el deslizamiento del agua, genera todo un sistema de organización de las cañerías para el agua y para justamente las aguas potables y las aguas servidas. El proyecto lo realiza un arquitecto noruego que trabaja para una empresa inglesa. El hierro viene de una empresa belga. Todo el cubrimiento es de una empresa escocesa y galesa, ¿no es cierto?, que viene numerada, placa por placa. Este es el Palacio de las Aguas que no habita nadie. Es un palacio que se hace por el sistema de la importancia que tenía lo simbólico en la arquitectura. Es decir, se había gastado mucha plata que estaba bajo tierra y nadie la veía. La única manera de hacer evidente de que había sido importante eso era hacerle un palacio. Y se le hizo el palacio. El palacio entonces tiene unos enormes tanques, que les recomiendo que los visiten cuando vayan, el museo es sumamente interesante, y marca muy claramente ese proceso de síntesis, de integración de aquello que es no solamente lo que ha venido, que inclusive mandan hasta piezas de repuesto por si se perdía o se destrozaba alguna de ellas, ¿no es cierto? Y que significa ese proceso de integración de las distintas procedencias de los lugares, los distintos arquitectos. El arquitecto que dirige esto es un genio sueco. Lo piensa un noruego, lo hace un sueco, lo organiza un inglés y los belgas ponen el hierro. Este entonces es un poco el proceso de integración, de asimilación de una manera muy clara en una obra de arquitectura. Bien, recién veíamos el retrato de Carlos Zucchi. No, todavía déjalo. Bueno, Montevideo sigue en esa línea de aspiración, de crecimiento como ciudad, digamos, de espacio para la construcción de una nación. No nos olvidemos la manera en que nace el Uruguay a la vida independiente, como sobre todo la fuerza de la opinión de un diplomático británico sobre la necesidad de crear un país alternativo. Y ya desde las primeras arquitecturas hay una vocación de construir esa nación, ¿no? Y se ve a través de la creación de una plaza nueva, de una plaza alternativa a lo que era la vieja plaza colonial. Se ve a través de la generación de un teatro, como es el Teatro Solís. Estamos en un tiempo donde las transferencias no son tan tecnológicas en esta etapa, en los primeros tiempos de la República, como si lo serán, digamos, después de la segunda mitad, o durante la segunda mitad del siglo XIX, donde ahí sí vamos a ver transferencias tecnológicas muy importantes, en el caso de Montevideo. Lo que sí hay son cambios de paradigmas. Estamos hablando de arquitecturas que ya tienen otros paradigmas diferentes a los que podían estar en la tradición española. Estamos viendo acá el caso del proyecto para la Plaza Independencia con su pasiva,
donde por sobre todo lo que se buscaba era, bueno, un vínculo con plazas barrocas, como podría ser, a pesar de que es un arquitecto neoclásico, como podría ser el caso de la Place Vendôme, o las continuidades de la Rue de Rivoli, utilizando arcos de medio punto, como finalmente se utilizaron allí arriba, se ve la casa del Día Gil en la imagen de arriba a la izquierda, digamos, esa construcción que tomaba como referente los trabajos de Percy Fontaine para París, ¿no? Siguiente. Pero digamos, en aquella cartografía, que el plano que se le regala al presidente Pereira, es un plano casi coreográfico, digo yo, porque tiene ubicadas allí todas las arquitecturas, algunas coloniales, algunas ya mostrando la modernidad de la ciudad, es decir, arquitecturas republicanas que se han hecho en ese momento, en esos tiempos, y esa imagen que aparece en esta litografía publicada en Nueva York en 1865, que muestra bueno, la fuerza del puerto como eje clave de la vida y del crecimiento de la ciudad, ¿no? Siguiente. Es en realidad el proceso de modernización, que muchas veces lo ubicamos en el periodo militarista. Yo creo que el proceso de modernización del país empezó una década antes, en el gobierno de Berro, cuando la llegada digamos, de las primeras capitales británicos para el desarrollo de la industria cárnica. Pero es verdad que es en el gobierno de La Torre donde se producen algunos cambios fundamentales, como la escolarización a partir del proyecto de Varela, el crecimiento acelerado digamos, del tren y el vínculo de Montevideo, o mejor dicho, del puerto de Montevideo, con una cantidad de espacios productivos del país, y el mejoramiento de las razas ovinas y bovinas que también se dan en estos años, ¿no? Siguiente. Pero el tren en particular, y aquí sí ya estamos pudiendo ver la importancia de esas transferencias tecnológicas para resolver un programa, entendámonos, en la primera mitad del siglo XIX no hay estaciones de tren. Es un programa nuevo, es un programa que hay que resolverlo bien, es un programa complejo. Imagínense lo que implicaba, ¿no?, proyectar una estación como esta, ¿no? Sería como ahora estar proyectando una estación interespacial, digo, para tener una idea, porque es un programa muy nuevo para entonces. Y bueno, es un programa complejo que tiene que tener una buena respuesta hacia la ciudad y una buena respuesta para el buen funcionamiento del ferrocarril, para lo cual requiere una estructura donde es clave ahí el aporte profesional de los ingleses, por sobre todo, porque siempre le asignamos esta obra a Andreoni, y es de Andreoni, de un ingeniero formado en el norte, en Turín, en el norte de Italia, que toma muchos elementos italianizantes, como puede ser el caso de la Basílica de Vicenza como referente para la solución de la planta baja, luego elementos más de carácter francés, como la mansarda, con una muy buena respuesta hacia la ciudad, y a su vez como un buen programa resuelto para el funcionamiento del ferrocarril. Pero todo eso requiere transferencias ideológicas, doctrinarias y, por supuesto, tecnológicas también. Siguiente. Bueno, lo mismo podríamos decir en el caso de otros programas, como el programa hospitalario. En este caso todavía no estamos con una tipología moderna realmente, seguimos con una estructura de patios, pero donde hay que dar solución a grandes ventanales, la cuestión de la higiene, de la luz, etcétera, y para eso también se van a utilizar todos esos porticados que ustedes ven sobre Boulevard Artigas. Ese porticado es todo metálico, ¿no? Siguiente. Bueno, una calificación muy marcada en la calidad de ciertas viviendas dentro de la ciudad vieja, que es todavía, a lo largo de todo el siglo XIX, sigue siendo un epicentro muy, muy fuerte
yo diría, de la ciudad como lugar residencial, como lugar comercial. Y lo que creo que es importante ahí es que con este ejemplo que vemos allí, una obra de Juan Alberto Capurro, comienzan a aparecer en escena arquitectos uruguayos, pero que se han formado obviamente en Europa. Hasta 1885, en que se va a crear la Escuela de Matemáticas y Ramas Aletas, no vamos a contar con técnicos locales formados en el país. Yo creo que hay como distintos momentos. El primer momento donde el aporte técnico proviene de las academias europeas con europeos. Luego tenemos uruguayos que viajan a Europa a formarse, como es el caso de Juan Alberto Capurro, pero siempre formando en la Academia Europea. Luego tenemos los que van a formarse a partir de 1885 en la academia local, en esa escuela de matemáticas y ramas anexas, con la solución muy interesante de el manejo de un discurso clasicista, a veces bastante ecléctico por combinar distintos tipos de clasicismo o directamente combinar otras arquitecturas como la tradición medieval o arquitecturas con fuerte sabor orientalista como se da. Pero lo interesante allí es que esta arquitectura ya empieza a tener por ejemplo, una estructura de pilares metálicos, bueno, la introducción ya de la bovedilla en estos años, esa presencia tecnológica que se importa, que llega por el puerto, ¿verdad? Y que se distribuye en la ciudad para estos nuevos programas de arquitectura. Una más, solamente, bueno, aquí se... Bueno, yo creo que esto que marca Willy de la continuidad italiana fuerte que tiene el Uruguay, se va a dar también en el caso de Buenos Aires. Pero vamos a comenzar, antes de la imagen que les voy a pensar, la idea de que nosotros para conocer cómo Buenos Aires se convierte en capital del país por un acuerdo en 1880. Es decir, recién Buenos Aires asume ese papel de capital del país y tiene por lo tanto que hacer sus propios edificios de gobierno. Es decir, un programa de lleno, porque en realidad lo que había actuado como capital era la ciudad en la provincia de Buenos Aires. Pero ahora había que hacer una ciudad nueva, con un trazado nuevo, como fue el trazado con diagonales y más en La Plata, en 1882, pero los edificios de gobierno había que hacerlos en Buenos Aires. Entonces contrata un arquitecto italiano, Tamburini, que es el que trae también a Meano, que va a ser su ayudante en ese momento, y que marca todo el conjunto de proyectos, algunos de los cuales se hicieron, desde cerrar y formar la Casa de Gobierno hasta el Departamento de Policía y otra serie de edificios escolares y residencias y demás, y que da la tónica italiana, digamos, prácticamente a esos años, los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Pero ya a principios del XX nosotros vamos a tener un tipo de influencia muy directa de la École de Beaux-Arts de París. Inclusive, les diría, dos arquitectos uruguayos egresados de la École de Beaux-Arts de París se radican allí. Belgrano, Joaquín Belgrano, es el profesor de arquitectura en la primera facultad, en primera escuela en realidad, que se forma dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hay ingeniería. Hay una enseñanza de arquitectura que la realiza Joaquín Belgrano, que es un uruguayo formado en París. Y después tenemos a Prince, por ejemplo, otro arquitecto uruguayo, que va a realizar una serie de obras muy importantes en Buenos Aires. Yo puse estos 4 ejemplos porque son interesantes. Hay gente que ha venido para Uruguay y trabajado en Buenos Aires, ha trabajado en Argentina, o ha venido a la Argentina y trabajado en Uruguay. Pero muestra un poco la pluralidad ya que se abre a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Con Gaetano Moretti, ¿no es cierto? Figura clave, evidentemente, de todo lo que fue la terminación del Palacio Legislativo. Guigas Monravá, de Barcelona, que realiza
por la parte agronómica, de la exposición agronómica, realiza otra serie de exposiciones. Alfredo Massuet, que es suizo, que viene a hacer una cantidad de obras traído por el presidente para hacer en el interior, por Borda, ¿sí? Justamente para hacer en el interior y para hacer en Montevideo también, ¿no? En lo que es el Museo Gauchesco, por ejemplo, que Sí, es una obra Soy gaucho. del gaucho, ¿no? Y el caso también de Sieglitz, Lorenzo Sieglitz, suizo-alemán, ¿no es cierto?, que ha trabajado en ambos lados, hecho el MAPI, el edificio del MAPI. Es decir, que podemos ver entonces la variedad con la cual se manifiesta esto, dentro de un panorama donde el sistema de enseñanza es tardío en la creación fíjense, no está bien la creación de que haya una enseñanza de arquitectura, eso lo hay desde 1865 que se crea ciencias naturales y matemáticas. En cambio, la escuela de arquitectura se crea dentro de esa facultad recién en 1900. Es decir, que los primeros arquitectos argentinos formados en Argentina van a estar recién en 1904. Y allí se presenta un pleito muy fuerte de los arquitectos nacionales frente a los arquitectos que habían llegado del exterior y que no tenían ningún tipo de reválida ni nada. Hubo sucesivos... pero la Facultad de Arquitectura como tal recién se va a crear en 1947, es decir, autónomamente de la Facultad de Ciencias. Con lo cual, aquí tenemos una situación muy clara de la importancia, nuevamente, de la enseñanza de la arquitectura en Uruguay frente a lo que sucedía en Argentina. Esa es la otra. Aquí dos imágenes para volver sobre la influencia italiana. Aquella imagen es una imagen prácticamente desconocida, pero que les va a interesar. Es el proyecto con el cual Meano gana el edificio del Congreso en Buenos Aires. Es desconocida porque Meano tiene que proyectar ese edificio sin pensar que había una plaza o una avenida delante, sino que era simplemente la calle que daba. Con lo cual, su tamaño, su localización, su altura, con el cual gana el concurso, no es realmente exactamente la cual efectivamente se realiza en el concurso. Es decir, que hay un proceso de transformación por el cual se decide crear un ámbito espacial muy grande de la Gran Plaza, la Plaza del Congreso, demuelen 2 manzanas de edificaciones para poder realizar eso, y entonces el edificio debe hacerse en proporción a esto. El otro caso es el Barolo, que es el pariente anterior, ¿no es cierto?, de El Salvo, mostrando justamente también la ruptura de algo que había sido hasta ese momento muy controlado, que eran las alturas de edificación de la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo era conformada con libertad de proyectos de diseño, pero con un control de alturas importante. Sin embargo, este edificio se le autoriza y rompe, ¿no es cierto?, con su altura, ese perfil determinado. Y por lo tanto, también Palanti como Meano son 2 figuras claves en la arquitectura rioplatense, es decir, en Montevideo y también lo serán en el caso de Buenos Aires. Yo creo que esto muestra que con las diferencias de matices que podamos llegar a tener, el proceso de transformación o preocupación de esa arquitectura estaba presente en ambos lados. El otro punto esencial, interesante, es las transformaciones que tiene a comienzos del siglo XX. Con el sistema de la reforma universitaria se produce en el tiempo inmediato a la posguerra, a la Primera Guerra Mundial, digamos, una crisis donde el modelo europeo, es decir, esta cosa en la cual nosotros, de un lado y otro, queríamos ser europeos, y manifestábamos nuestro interés en ese sentido, esa especie de decadencia que se genera con la guerra europea, marca un crecimiento de la conciencia nacional americana, el pensamiento americanista. Entonces, la reforma universitaria, y es curioso, en la correspondencia que yo he podido trabajar de los estudiantes de arquitectura de Uruguay del 18 y los estudiantes de arquitectura de Buenos Aires del 18 cruzaban, ¿no es cierto?, para redactar los manifiestos, para hacer las movilizaciones, o sea, había una necesidad de identificación y de cambios que se planteaban en arquitectura. En 1915 los estudiantes de
la Argentina escriben, sacan la revista de arquitectura y escriben el cambio del siglo, es decir, el pensamiento es América en el espacio, es la arquitectura colonial en el tiempo, es decir, es una de las divisas que de alguna manera le... Y mientras tanto, en Uruguay tiene una legión maravillosa de arquitectos, no son muchos, serán 2 o 3 décadas, pero son capaces de organizar el primer Congreso Panamericano de arquitectos de toda América y convocan, digamos, con el apoyo de Brum, creo que ahí fue una figura clave, no solo porque tenía una muy buena relación de gobierno con Baroggio, con algunos otros de los arquitectos que estaban Campos, por ejemplo, y en ese grupo se resuelve la idea de hacer ese Congreso Panamericano. Congreso Panamericano, donde además, bueno, el planteo de Brum era un planteo panamericano. Él había permitido que la flota de Estados Unidos llegara a utilizar el puerto de Montevideo, mientras Argentina era neutral en la Primera Guerra. Entonces, ahí se veían los matices que podía llegar a haber en las opiniones políticas entre los radicales argentinos y el gobierno ballista. Pero, de todos modos, en este otro plano, las ideas estaban muy claramente alineadas. Y en ese sentido, bueno, simplemente con los 2 símbolos del Congreso de 1920, el 23 en Chile y el 27 que se va a hacer en Buenos Aires, se marca una nueva mirada. Y en el Congreso de Buenos Aires, de Montevideo, perdón, 1920, allí se resuelve, por ejemplo, que debe haber una enseñanza de la arquitectura de cada país en las facultades y de América. ¿Bien? Y este es un tema que se plantea en 1920, que no se va a realizar en la mayoría de los países hasta más de medio siglo después. Pero la realidad es esa. Con todo, en Montevideo sí hubo cátedras de enseñanza de arquitectura nacional con mucha antelación al que pudimos tener en Argentina. Así que, nuevamente en esto, yo diría que Uruguay estuvo más adelantado, con más ventaja, encarnándose, sin embargo, con pensamientos que venían, evidentemente, del otro lado. Adelante. Y en esta última imagen del Congreso del año 27, les puedo mostrar cómo los argentinos andaban con un pie en un andar y con otro pie en el otro, ¿no es cierto? Invitaban a Pitti Magno, ¿no es cierto?, a tener allí una presencia, y al mismo tiempo su afiche era un afiche panamericano, pero un afiche americanista, indigenista, que mostraba ya la vertiente de apertura hacia la arquitectura neocolonial que marcó la acción de Ángel Guido y Martín Noel en ese momento. Bueno, esta imagen es bastante conocida, es un grabado que Blanes diseñó para la revista Legislación Uruguaya, para una portada, donde transmite bien, creo, el espíritu ecléctico que reinaba en la arquitectura del país, con una pluralidad enorme de arquitecturas de distinto tipo, con una vocación de país, digamos, progresista, con sus producciones, sus artes, sus ciencias, etc., ¿no? Y allá atrás, al fondo, el barco a vapor, ¿no?, que está mostrándonos un puerto tecnologizado, transformado, etc., ¿no? Siguiente. Pero también es muy importante la aparición en escena de los artesanos en esta arquitectura, ¿no? Los artesanos italianos mayormente, aunque muchos también españoles, que van a conformar grupos de trabajo muy importantes, a veces verdaderas empresas que van a tener tareas de escala, ¿no? Trabajos de escala. Primero son trabajos más aislados, pero la presencia de yeseros, carpinteros, herreros, marmolistas, bueno, pintores. Hay una importante producción de pinturas murales, de esgrafiados, etcétera, en este periodo.
Y allí, bueno, la inmigración fue clave en este sentido para el cambio, para poder tener esa mano de obra, no solamente el arquitecto que proyecta, no solamente el ingeniero que calcula, estas arquitecturas deben enormemente a esa inmigración que venía ya con muy buena formación, y que va a formar también a los futuros artesanos locales, ¿no? Siguiente. Y hay también un cambio de mentalidad en lo que tiene que ver con la calidad del espacio urbano. Es decir, un espacio urbano que empieza a demandar espacios de recreación, de socialización. Hay una carta muy interesante que uno de los embajadores que está en Francia le remite a Valle en su primera presidencia y dice, necesitamos parques. Aquí se entiende que el parque es clave en los procesos de, digamos, de socialización de la gente. El parque es el jardín del pobre, ¿no? Esa es una frase que está en el texto y me llama mucho la atención porque hay una vocación, digamos, de, en cierta medida, de abrir la ciudad a la gente. Y bueno, los grandes parques del país, de la capital del país, se han formado en aquellos momentos, ¿no? En los primeros años, en la primera década, luego lo repetirán las ciudades del interior, generando sus parques, y obviamente allí también hay ideas muy importadas en lo que tiene que ver con el paisajismo británico, pero filtrado por los parques franceses, donde también hay paisajismo británico, y que llegan a la ciudad para airearla, para calificarla, para mejorar también un crecimiento, digamos, Mariano Arana llamaba a este periodo el periodo de la expansión, el Montevideo de la expansión. Montevideo crecía, pero iba creciendo muy bien en sus infraestructuras urbanas. Esto es muy importante. Montevideo tiene la primera red cloacal de las capitales americanas, de sudamericanas, perdón. Hay una inversión muy grande en todos estos elementos calificadores de la ciudad, ¿no? Y el parque es uno de ellos. Y hay parques que están bastante lejos del centro de Montevideo, y eso tiene que ver con una comprensión de que el parque es un elemento fundamental en el mejoramiento de la ciudad. Siguiente. Y es interesante ver algunos planos donde uno puede ver todavía la fuerza de la centralidad portuaria, ¿no? Donde como la bahía, ¿verdad? Sigue siendo el núcleo clave en torno al cual se va materializando el tejido urbano nuevo. Luego sí va a ir creciendo hacia el este, pero a fines del siglo XIX y todavía a comienzos del XX, la ciudad se va consolidando en torno a esa bahía. Y no nos olvidemos que en esa bahía están las mayores digamos, fuentes de trabajo. Los talleres, todavía es una ciudad que convive mucho el tejido social residencial con las áreas de producción industrial, pequeñas, de mediana escala o grandes, ¿no? Toda la zona del Cerro, toda la zona de La Teja, zona de frigoríficos, zona de saladeros. Hay una dependencia muy grande todavía con la línea de la bahía, ya no con la ciudad vieja solamente, sino con la línea perimetral de la bahía. Y con esta cierro, 1915 marca la aparición de la Facultad de Arquitectura en Uruguay. Es verdad que había una playa importante de buenos arquitectos que habían sido formados en la Facultad de Matemáticas y ramas anexas, como eran, por ejemplo, Juan Tosi, como lo podía ser George Brown, a quien el año pasado se le homenajeó en el Día del Patrimonio, muy centrado en la producción de liceos y escuelas. Hay también
en estos programas una inversión importante de parte del Estado, y ya a partir del 15 nosotros vamos a ver la irrupción de toda una nueva experiencia en el campo del proyecto, del campo formal, que hacia 1920, hacia el final, ambas piezas que ven ahí, la casa de Vilamajó, de una modernidad ya absolutamente declarada, es de 1930, pero el proyecto se está haciendo en el 29, y el edificio centenario también se inauguró en el 30, pero empieza a ser proyectado a finales del 28. Entonces nosotros estamos con ya una arquitectura que está cambiando de manera acelerada, y es un poco como decía Ramón, ¿no? Ahí es clave la separación, la autonomía que adquiere la Facultad de Arquitectura en relación a las otras disciplinas, de la cual era todavía muy debilitaria, porque, a ver, la diferencia entre ser arquitecto y ser ingeniero era, por sobre todo, una materia de historia que dio Emilio Boix, y de historia del arte que se daba también, y, por supuesto, un espacio para la formación en proyectos. Pero era poca cosa más. El conjunto de las materias todavía era muy dependiente de la formación ingeniería. Creo que hay un tema que se mantiene, que es el historicismo. Es decir, todo lo clásico era una mirada hacia atrás, ¿cierto? A utilizar el repertorio de la historia, digamos. Y la historia era una historia que servía para el diseño, y no era una historia que servía para comprender la propia realidad. Es decir, ese era el otro fenómeno también importante, que va a cambiar, yo creo, justamente a partir del Panamericano del 20, es decir, por lo menos allí se nota muy claramente eso, ¿no? Sí, yo quería un poco en la línea, porque es verdad, me quedó eso en el tintero. El 20, con esa preocupación que ya es manifiesta en el Congreso por los materiales locales, por una cantidad de cuestiones que hacen a la posibilidad de pensar una arquitectura desde América, desde lo local o desde lo regional, va a habilitar una cantidad de nuevas miradas, podríamos decir, donde uno de los caminos es el interés por lo hispánico, y el interés por lo iberoamericano. Yo creo que en Uruguay, sobre todo, hay una mirada que está en esa línea, pero que tiene una fuerza hispanista muy particular. Eso tiene que ver, evidentemente, con la floja tradición de tiempos coloniales frente a lo que era, por ejemplo, bueno, Chile, Perú, México o la misma Argentina, que tenía todavía un patrimonio, digamos, colonial importante, hacia el cual mirar. En este caso, ahí en esa obra de Vilamajó, bueno, llevaría algún tiempo explicarla, pero es una obra moderna que toma muchísimo de la tradición hispana. Vilamajó había hecho un viaje de formación por España, había quedado encantado con todo el Mediterráneo, no solo con España, con todo el Mediterráneo, pero muy especialmente con el mundo andaluz. Eh, la Alhambra lo fascina, la dibuja, muy interesante, porque además la releva, con relevamientos que son previos a lo que Leopoldo Torres va a hacer después en intervenciones. Entonces, ahí hay un camino exterior, aterrazados, espacio en la presencia del agua, todo tiene que ver, pero más desde lo espacial que desde el elemento ornamental concreto, que podría ser una evocación, si se quiere, más superficial de ese hispanismo, ¿no? Hay una búsqueda de ciertas esencias que puede lograrse aún bajo, digamos, un repertorio de base moderna, como el que él ya había conocido, obviamente, en Europa, y que va a, digamos, a plasmar, yo diría, casi por primera vez en su casa propia. Muchas gracias. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Natalia, ¿estamos bien? Bueno,
A mí me gustaría hacer simplemente dos preguntas que espero que encuentren de interés y después abrir el diálogo a todos los participantes. La primera es casi por curiosidad, porque personalmente siempre me dio la sensación de que Montevideo, yo viví muchos años no en Montevideo, fuera de Montevideo, y tengo la sensación de que es una ciudad con una costa que abruma en su presencia, pero no es una ciudad especialmente marítima o costera, o no hay casi lugares donde comer pescado, la gente no hace deportes acuáticos, como pasa en otras ciudades del mundo, ¿no? Entonces yo me preguntaba en qué medida ese origen, ¿no? En Buenos Aires, que es un puerto casi forzado, buscado, deseado, con carretas, con dragados, con lo que sea, y el origen en un Montevideo de un puerto natural, azaroso, no pretendido, pero utilizado, marca o marcó después y sigue marcando, yo creo, la identidad de la ciudad, ¿no? Y cómo se vive esa ciudad, en qué medida ese origen nos determinó y nos determina. Si es que tiene sentido la pregunta, la reflexión. Es una pregunta que me he hecho muchas veces, porque hay una realidad, uno en Buenos Aires deben haber cerca de, no sé si me equivoco, pero hay cerca de 10.000 embarcaciones hay en el contexto del Tigre de Buenos Aires, los distintos clubes de yachts que muestran una vocación de navegar como no tenemos nosotros. Es verdad también que es más difícil navegar sobre el Río de la Plata en el área nuestra bueno, porque nada, mis hijos fueron a tratar y se aburrieron porque muchas veces no podían salir porque los vientos no les facilitaban y al final abandonaron lamentablemente, digamos, la posibilidad de este tipo de deportes. Pero, a ver, yo creo que Montevideo nace negada al puerto porque se proyecta como tal, el puerto funcionaba igual. Hay una apertura que recién vamos a encontrar hacia el mar con la creación de la Rambla Sur, donde evidentemente es una obra de impacto, donde es un gran balcón sobre el mar y donde rápidamente va a producirse un interés por acercarse hacia ese borde. Carlos Real de Azúa decía, ¿no? La ciudad como un verdadero balcón al mar. Y también la relativamente rápida vinculación de las distintas ramblas que estaban aisladas para dar una cinta de borde muy calificada, que yo diría hoy es el patrimonio más importante que tiene la ciudad, ¿no? Sin duda es el lugar más democrático, es un bien que prácticamente es de todos los uruguayos, porque no hay ser que venga al interior que no quiere estar un tiempo en la Rambla, pero es un proceso que es más bien largo, o sea, que llevó su tiempo. Por lo menos todo el siglo XIX no hay una mirada importante al mar. Los primeros deportes del remo, etcétera, se dan en la bahía. Nuestro gran nexo con el mar es el puerto. Hasta en eso podríamos decirlo. Lleva su tiempo ganar el, el, el interés por el mar. Luego, evidentemente, el gusto por la playa, etcétera, fue también cambiando y esa tendencia hacia el mar. Pero es como decís vos, para vivirlo desde la costa no es necesario. También es verdad que hay buena costa, que hay buena arena, que hay buenas playas, y quizá eso también no invite tanto a tener que salir a navegarlo, ¿no? Yo comentaría, pensando entre los dos, ¿no? La cuestión. Buenos Aires siempre miró para afuera. Este es un problema de proyecto, yo diría, de mental del porteño, ¿no? Es decir, siempre quiso ser diferente y mirar hacia afuera. Y el mirar hacia afuera significaba no mirar hacia adentro. En Montevideo todavía
encuentro mucha gente desde adentro que dice que Montevideo no mira para adentro tampoco de su propia realidad, de su propio país, ¿no? Es decir, que tiene todavía una autogestión, digamos, muy fuerte, cosa que es bastante natural en general en las capitales de nuestro continente, ¿no? De todos modos, yo creo que Buenos Aires tiene la convicción de que el puerto sigue siendo, de alguna manera, el punto de referencia esencial de su poder económico. Es decir, este ha sido uno de los temas claves, ¿no es cierto? El poder económico, el poder de decisiones se ha mantenido fundamentalmente por la fuerza del puerto. Yo creo que eso marca esto. Nada más que Buenos Aires, al mirar hacia afuera, nuevamente construyó sus propias utopías. Fue la París de América. Cuando no era la París de América, era, según Le Corbusier, la Nueva York del Sur. Y bueno, y ya así en la decadencia plena, ya somos nada más que la Reina de Plata. Es decir, que en definitiva tenemos que asumir, ¿no es cierto?, las cosas como son y cómo funcionan. Pero me parece que esta manera de entender siempre tiene que haber una adjetivación positiva, ¿no es cierto?, de lo que es Buenos Aires. Entonces, también esa mirada hacia afuera sigue manteniéndose de alguna manera. Muchas gracias. La segunda cosa que me preguntaba es, y esto un poco, yo trabajo más en las artes visuales, no en la arquitectura, y en qué medida esta mixtura, ¿no? Este equilibrio, esta mezcla de migrantes, de ideas, de estéticas, de valores, está reconocido, ¿no? en el discurso. En las artes visuales, por lo menos, durante mucho tiempo se negó esa existencia. En búsqueda de identidades, en busca recién ahora se está tratando de reconocerla, ¿no? De apropiarla y de estudiarla y de potenciarla también en las universidades. ¿Cómo es en la historia de la arquitectura eso? ¿En qué situación estamos respecto a reconocernos como producto de ello, de edificios u obras arquitectónicas que fueron construidas de esa manera, ¿no? Con un inglés, un belga, 4 argentinos, y un francés, y que hoy están en el centro de la ciudad y son visitados por todos? Bueno, yo creo que es interesante, pero es un poco la historiografía de la historia de la arquitectura. Nosotros nos acostumbramos, yo diría, durante casi todo el siglo XX a mirar desde Europa, no a mirar desde acá. Por lo cual lo que mirábamos era que lo que sucedía acá, que sucedía con relación a Europa. Siendo Europa de alguna manera el modelo y aquí, ¿cierto?, el subproducto de aquel modelo transferido. Eso nos llevó muy claramente a largos debates que se sumieron la primera mitad del siglo XX en una idea en la cual era básicamente arquitectura europea y decoración americana, sobre todo en aquellos casos de los países donde había una población indígena más fuerte y tenían rasgos de manifestaciones más claras, ¿no? En la misma medida en que el proceso de valoración artística, estética, ¿no es cierto?, salió de lo formal y se empezó a abrir hacia otras formas de mirar, hacia el espacio, hacia la iconografía, hacia las cantidades de las miradas de tipo social, cultural, etc. Eso fue variando y lógicamente fue determinando la mirada de otra perspectiva, no taxativamente esta especie de reparto de situaciones, sino la necesidad de entenderlo todo integradamente. Es decir, no solamente desde lo formal, no solamente desde lo espacial, no solamente sobre lo iconográfico, sino llegar a planteárselo como un proceso integral. Y mirarlo desde acá. Entonces, el mirar desde acá plantea las distancias que hay con lo que fue, sobre todo en el periodo colonial, ¿no es cierto?, la realidad de la transferencia. Esto es claro. Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando se llega a Santo Domingo con Colón, ¿no es cierto?, inmediatamente el cuerpo indígena no tenía ni una organización, ni tecnologías de transformación complejas, ni nada. Se hace una catedral con
maestros andaluces, extremeños, trasladados con sus equipamientos, sus herramientas, sus materiales, etcétera, en 25 años. No hay ninguna catedral en España hecha en 25 años. Pero más de una catedral donde hay gótico, hay plateresco, hay cosas isabelinas y hay una ventana mudéjar. Entonces, eso no existe en España. Entonces, ¿por qué? Sí, es totalmente español. Fue hecho por los españoles, la mano de obra fue indígena, pero no es lo mismo. Y durante décadas hemos dicho que es lo mismo, que además es, ¿no es cierto?, español. Entonces, creo que nosotros tenemos que replantear, estamos replanteando, de hecho se está haciendo, ¿no es cierto?, con una mirada que nace de acá y analizando en función de allá, pero mirando desde acá. Creo que con eso se puede aclarar un poco el tema. Sí, exacto. Bueno, ahí yo creo que hay unos 400 y tantos, 500 años para poder ver este fenómeno que decía Ramón, donde efectivamente, ¿no? Cuando yo miro el Sagrario de México, que está hecho por un español, ¿no? Lorenzo Rodríguez, y digo, bueno, esto en España no hay nada parecido a esto. No está hecho por ni un criollo, ni un, ¿no? Eso que es un maestro de obra que no pudo hacer en su lugar ninguna obra que se pareciera ni lejanamente a eso. Exacto. Y no es una cuestión tampoco del uso del material, porque ahí podría decir, bueno, lo que pasa es el uso del material. No. Está en un escenario nuevo, en un paisaje cultural y psicológico distinto, este, donde la mano de obra también juega un papel importante. Y bueno, la escena es clave para pensar también alternativamente. Pero yo, en este caso, quisiera sí hacer plantear una suerte de punto de inflexión que tiene que ver con la modernidad. Nosotros asistimos a una modernidad que es distinta, primero a la modernidad europea. Y aquello de que, bueno, lo que viene de allá, claro, repitiendo el mismo capítulo que con el barroco, repitiéndolo en la modernidad. Yo quiero decir algunas cosas que a veces me quedan mirando en facultad o incluso cuando vivo en otro país, ¿no? París en 1935, o sí, en 1935, uno iba a París y quería ver la modernidad y tenía que hacer un recorrido rarísimo para ir a un lugar, luego ir no sé cuántas cuadras y encontrar otro ejemplo, ir a no sé cuántas cuadras. Bueno, en Montevideo 35 ya hay manzanas enteras a la moderna. Digo, y no es, lo digo a la moderna, es que realmente estamos con tipologías extrovertidas, con obras que son modernas. El Posito ya podemos ver tejido moderno. Eso en París no existía en el año 35. Y eso tiene que ver con la sociedad, porque la sociedad uruguaya, que no tenía pasado, como a veces se dice, era todo futuro. La jerarquía, el prestigio, la calidad, estaba en el futuro, no estaba en el pasado. No tenía pasado. Entonces estaba muy abierta a experimentar lo nuevo. Y cuando llegaban las revistas y se veían la obra de Mal Stevens o la obra de los holandeses, bueno, pero esas obras también eran excepcionales allá. Sin embargo, las veíamos acá, la veíamos como lo último y queríamos lo último, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con esa cuestión de lo local. Hay una modernidad que es local, que no tiene a veces prejuicios en mirar hacia otras regiones y otras culturas, y pensemos que es un fenómeno que, y acá me voy a invadir a los de letras, si pensamos en la década del 20 con el nativismo en la literatura, ¿no? Nadie podría pensar o debería pensar que el nativismo es, aunque hubo la generación del 45, quien lo dijo, era una manifestación reaccionaria. No, al contrario, se sentían sumamente modernos, lo que el propio Borges va a experimentar en la Argentina poco tiempo después, leía a Fernán Silva Valdés, ¿verdad? Donde los temas del campo reaparecían en otras claves. Bueno, ahí hay esa combinación interesante que en los años finales del 20, comienzo del 30, empiezan a darse entre modernidad
y localidad, ¿no? Es decir, entre esa cuestión de lo propio, pero a la vez lo ajustado a los tiempos que toca vivir. Yo creo lo mismo de Buenos Aires en eso. Fíjate que Buenos Aires siempre piensa que va a ser una ciudad de futuro, y siempre deja de costado lo antiguo, es decir, siempre se considera que está en la vanguardia, en la última. Es decir, que eso es real. Pero también es cierto que esta mirada es una mirada parcial. Nosotros hemos tenido facultades de arquitectura que han seguido enseñando arquitectura francesa hasta los años 30. Es decir, es que realmente desde los dibujos hasta el sistema de composición arquitectónica. Es decir, y esto es grave porque pensar que la arquitectura es algo que se hace por partes, por composiciones. Había de pronto profesores que planteaban una escalera para un foyer de un teatro, no se veía ni cómo era el foyer ni cómo era el teatro, es decir, eran ejercicios abstractos que se suponía que se armaban y se articulaban y daban a la obra de arquitectura. Entonces, esta manera de encarar las cosas, que era el sistema tradicional, clasicista, académico, digamos, llevó a polémica grande. Cuando viene Le Corbusier en el 29, viene a Montevideo 2 días, ¿no es cierto?, en gestiones especiales que se hacen por los Craboto y por los arquitectos, y lo recibe el grupo de gente que está en ese momento, Orio, que estaba en la facultad, y le habla de cosas contemporáneas y le muestra cosas contemporáneas. Le Corbusier en su agenda de su estadía en Buenos Aires dice, bueno, daba dos conferencias de la facultad, dice, hoy Escuela de Arquitectura, dice, profesores perfectamente idiotas, estudiantes un poco más interesantes. Pero acá él queda muy contento. Pero claro, Le Corbusier hay que tomarlo como era. Acá les dice, porque yo estoy haciendo cosas en Rusia, y estoy haciendo cosas en esto, los muchachos encantados. Pero cuando llega allá le dice a Vittorio Campo los demás, bueno, a ver cuándo hacen la revolución y podemos hacer obra. Y en el año 30, cuando los militares hacen la revolución, bueno, ahora hagamos arquitectura, ya dimos el golpe. Entonces, entenderlo que también hablaba de acuerdo al público con el cual se encontraba. Pero lo cierto es que la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires todavía en el año 37 le pide al embajador en Francia que le busque un profesor Grand Prix de Rome, ¿no es cierto?, para ser el jefe de taller de arquitectura. Es decir, que este avance, digamos, que tiene, no es que no hubiera, tenemos obras importantes de la misma época, también de los 30, de racionalistas, pero no tienen cuantitativamente ni el peso ni la gravitación que tienen esto, porque la escala, por un lado, pero al mismo tiempo la producción de la facultad, por el otro, estaba mucho más retrasada que la que estaba acá. No, solamente un detalle que a veces ayuda a pensar y darse cuenta, ¿no? Cuando Le Corbusier llega al país en el año 29, este edificio ya estaba proyectado, estaba en obra. El edificio que ven abajo a la derecha. Bueno, Le Corbusier tenía en el 29 hechas 2 obritas, grandes obras para la doctrina arquitectónica, por lo que él mismo se va a encargar de difundir y hacer conocer, que era la Villa Stein y la Villa Savoie. 2 casas. De los Campos tenía, bueno, estaba recién salido de la facultad y algunos de los socios todavía no recibido. Eran unos pibes y estaba haciendo una obra de este tamaño, a la moderna, ¿no? Una obra claramente moderna, por donde la miren. Más moderna era entonces que ahora, porque todavía tenía la escalera vidriada. Pero eso da cuenta del estado de situación y de la dificultad que tenía un importante doctrino, podríamos decir, como era Le Corbusier en aquel momento, que estaba buscando trabajo también en esta zona del mundo, porque no era fácil, digamos, producir en la línea de lo que emitía como enseñanza y creía que se debía hacer la arquitectura. Entonces, eso tiene que ver con que hay un mercado de una sociedad que es nueva, que
que quiere renovar, que quiere innovar, y bueno, eso hace también a la condición de la ciudad. Por eso repito, yo creo que hay partes de Montevideo, hay partes de México, hay partes de Buenos Aires, que son más modernas que París, porque van construyendo sus tejidos modernos de manera muy rápida, como no sucede en el caso de muchos. Claro, las grandes transformaciones del tejido europeo de las capitales se van produciendo después de la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción que genera la Segunda Guerra Mundial y una alineación indiscutida hacia el movimiento moderno. Gracias, me interesaba mucho saber en qué momento estábamos de ese péndulo de compararnos con otras regiones, de diferenciarnos y usar categorías propias y decir no tenemos nada que ver y somos solo esto, a decir, bueno, vamos en paralelo y somos un poco de todo. ¿Alguna pregunta que tengan o algún comentario que quieran hacer? Esta oportunidad no se repite. Sí. No, simplemente yo quisiera destacar que en los 24 kilómetros que tenemos de Rambla, desde la Ciudad Vieja hasta el Arroyo Carrasco, hay una serie de obras de arquitectura que son propias de mediados del siglo XX, o a partir de 1930, que buscan un diálogo entre la arquitectura terrestre y el río, la parte fluvial. Y ahí podemos ver, empezando de la parte más este, el Hotel Miramar, el Club Náutico, el Yacht Club, el Expreso Positos, la vieja Casa del Barco, que todas tenían un hilo común, que era la arquitectura náutica. Si ustedes se fijan, y si quieren ir un poco más lejos, en Atlántida, el edificio del barco, son una serie de obras de la década del 30 que buscan ese diálogo entre la parte marítima y la parte netamente fluvial rioplatense. Amén de eso, jalonan con una serie de hoteles, como el Hotel Carrasco, el Hotel Positos, el viejo Hotel de Baños, que van buscando que ya sea escuelas marítimas, como la Escuela Marítima de Malvin, que aún permanecen, que van buscando ese diálogo que la arquitectura trata de reflejar cuestiones de la náutica. Sin ir más lejos, bueno, el Hotel Miramar, el caso típico del Hotel Náutico, el Estadio Centenario con la torre de homenaje que busca al mar, es el mismo arquitecto escaso que hizo el Hotel Miramar y el Hotel Náutico, hacen esa necesidad de buscar la mirada hacia la parte fluvial de la ciudad de Montevideo. Era simplemente querer destacar ese estilo que a partir de la década del 30, después de la visita de Corbusier, se empieza a ver en Montevideo, especialmente acá. Muchas gracias. Sí. Sí, no, agregar que está bien la observación. Yo siempre digo que la línea de mar era un espacio, bueno, por los tiempos en que se va consolidando y eso, son una verdadera oportunidad para esas arquitecturas de más escala, o no, por la programática, ¿no? El hecho de pensar en un club de yachts hace suponer también de que es posible adoptar algo que se está conociendo, no solo a través de la revista de arquitectura, a través del cine, ¿verdad? Todas esas líneas del streamline y que se conocen a través de lo que el cine trae. Y por cierto que en el 30 Montevideo tenía un número de salas de cine gigantesco. El cine se había constituido en un ingreso de una herramienta visual muy importante para la arquitectura, ¿no? Y bueno, también hay una cierta lógica moderna entre el programa. Muchos de ellos son programas también totalmente nuevos, ¿no? Es el caso del Yacht Club, que es un lugar es un hotel, porque en parte tiene que recibir a los que llegan de regatas de otros lados. Bueno, es un club, obviamente, pero es también un embarcadero, es un lugar para arreglar los barcos.
O sea, es un programa interesante que ya adopta muy rápido adquiere una vocación de modernidad importante, ¿no? También las colonias marítimas muestran ahí la modernidad de la enseñanza, ¿no? Es decir, cómo el mar se integra. Allí llegan, por ejemplo, chicos que venían del interior del país y parte de la cuestión era conocer el mar. No lo conocían. Y esas colonias tenían también Creo que esa... sí. Creo Sí, que sí, sigue bastante. funcionando y siguen viniendo chicos que no conocen el mar, Sí, sí, de sí, repente sí. a considerable edad, ¿no? Sí, muchas gracias por el comentario. Creo que capaz que es un momento de esos de unión, ¿no? En ese vaivén de unión un poco con la costa. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? A mí me gustaría felicitar, porque en realidad yo soy una arquitecta jubilada, los conozco a ellos y digamos, este tipo de eventos que son de una escala Amable. pequeña o no es así en un salón de acto gigante, son muy importantes, ¿no? Porque en realidad son dos personalidades que hace años que están trabajando por la arquitectura desde la mirada esta mirada amplia, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Desde el patrimonio, ¿no? Entonces, me parece este evento, si se pudiera como difundir este tipo de eventos concretos, no solamente grandes congresos donde vamos o donde van los expertos, porque en realidad es nuestra identidad, conocer la arquitectura, conocer nuestros espacios y también felicitar la metodología de este evento, ¿no? Cómo ustedes lo armaron y la verdad que hace tiempo que no participaba de este tipo de eventos, así que felicito y muchas gracias, muchas gracias. Igualmente a ustedes, e igualmente a la Universidad de Montevideo, a Natalia, a Fernando, por todo este trabajo. A los expositores por este intercambio, la verdad, formidable. Aprendimos muchísimo y les dejo dos avisitos. Uno, un poco vinculado a lo que comentaba recién acerca de la difusión. Esta charla queda grabada y queda subida en el YouTube, ¿verdad, Natalia? De la universidad. Así que pueden o volver a verla o enviarla o compartirla. Y nuestro próximo encuentro en el marco del ciclo del CDI va a ser el jueves 13 de junio. En esa instancia, el tema es el siguiente: los puertos del Río de la Plata en la historia de la medicina y la atención de la salud. Y vamos a tener como participantes a los doctores Mariano y Pascuale, Juan Gil y Ricardo Pou. En esta oportunidad no va a ser aquí, va a ser en la Biblioteca Nacional. ¿Ah? Por las dudas, cambiamos de locación a las 6 de la tarde. Nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias.